Bienvenidos, queridos fetividentes, a un programa más aquí en FeTV, el canal de la misericordia, en las buenas nuevas para todos. Bienvenido, Así es, Padre. queridos amigos fetevidentes, entramos en la Cuaresma. Es tiempo por excelencia de penitencia, de ayuno, de oración, de conversión, de adoración a Jesús sacramentado, de lectura de la Biblia y de caridad, porque también no podemos pasar por alto de que durante este tiempo de Cuaresma tenemos que demostrar nuestro acercamiento a Dios y al prójimo, también con obras concretas de solidaridad, de misericordia, de caridad. Así es, Sobre todo a Padre. los más vulnerables, a los más sencillos, a los enfermos, a los pobres, etcétera, ¿no? Que nos habla también las lecturas, ¿no?, de todo este tiempo de Cuaresma, Mm. que nos ha hablado de ese servicio al prójimo, al huérfano, a las viudas. Y bueno, solamente falta ponerlo en práctica, que eso es lo que nos invita a la Cuaresma. Y bueno, invitarlos también a hacer pequeñas renuncias, ¿no? En este tiempo que está también el tema del ayuno, que la Virgen también nos ha invitado a ayunar y sobre todo este tiempo también hacerlo con el corazón. Así que, ¿qué más, Padre, de la Cuaresma? Creo que ya estamos equipados ya con las lecturas, con Por la supuesto. penitencia y el sacrificio, hacerlo con la voluntad. Así que bueno, Padre, tenemos... Mira, la Cuaresma es siempre un llamado, ¿no? Un llamado que Dios hace, y es un tiempo de gracia. No obstante, la epidemia que tenemos del coronavirus y las plagas, o la plaga que en este momento está azotando a más de 12 países de África, que yo pienso, es una opinión personal, que esto es peor que el coronavirus. ¿De qué se trata, Padre? Pero como esto no está tocando los intereses económicos de muchas naciones, de Europa y de América inclusive, como el coronavirus, que sí está afectando los intereses económicos de América y también de Asia y de Europa, Sí. no tanto los de África. Entonces, claro, todo el mundo está pendiente de esta pandemia. Yo creo que ya es una pandemia, aunque no quiere utilizar el término la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero sí es algo que ya está en más de 50 países y son miles las personas que están contagiadas, al menos en el pasado se utilizó el término para hablar de pandemia. Ahora, el problema es que el término asusta, ¿no? No significa esto de que se mueren miles. En realidad, los que han muerto, no obstante, los 80.000 contagiados han sido solo 3.000 personas. Pero decimos pandemia en cuanto a la magnitud del contagio. Pero lo que está pasando en África es peor. Pero curiosamente de esto no se habla. Sí, Porque los Padre. pobres no importan, los países pobres no importa, ¿no? Sin embargo, cuando ya está tocando nuestros intereses, obviamente la preocupación es mayor y el temor. Padre, pero ¿cuál es esa plaga que es? Mira, está en 12 países de África. 12 países de África. Ya llegó al Congo, está en Kenia, varios países de África tienen una plaga de langosta que en un solo día consumen lo que consumirían 35.000 personas. Arrasan con todo. Estamos hablando de estos insectos, de verdad, más de, no sé, son millones y millones de insectos que se han reproducido, quizás por el cambio climático, por la humedad que ha habido este año en estos países de África. Y entonces es una devastación de la agricultura, sobre todo, que está afectando a estos países que viven en pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la comunidad mundial está preocupada porque esto puede traer una mortandad, porque estas personas no van a tener qué comer. De hecho, ya están sufriendo las consecuencias de estas plagas de langosta. Imagínate que lleguen un día y devoran todo, ya perdieron todas sus Sí, cosechas. están sumamente Entonces, preocupados. estos países no tienen los medios para aniquilar esta plaga. La Unión Europea le acaba de donar más de 30 millones de euros
pero esos 30 millones de euros son insuficientes para detener esta plaga. En realidad aquí debiéramos unirnos en oración y obviamente hacer, digamos, de alguna manera, algunas inversiones a nivel mundial, a través de Cáritas, a través de algunas organizaciones también de la ONU, De la ayuda, sí, de social. la FAO, de la UNICEF, para detener esta plaga. Pero fíjate, aquí vamos a hacer cuadros comparativos. Todo Europa, que Europa por, digamos, lo que se ha visto afectado Milán del coronavirus, Francia y España, es normal, están preocupados por esto, por las consecuencias económicas que está tocando obviamente estos países. Ya hay pérdidas multimillonarias, sobre todo en Italia, por la llegada del coronavirus allá. ¿Y qué pasaría en América con la llegada del coronavirus? Y es una alarma, pero también, hermanos, es una alarma lo que está pasando en estos pobres países de África y nosotros no podemos estar al margen de esto y orando solamente para que el coronavirus no llegue a Panamá. Apoyarnos unos con otros porque Estos pobres países de África están sufriendo en este momento. sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar como creyentes de qué debemos hacer. En esta primera parte del bloque, ¿no? Corrijo, del programa, vamos a presentar la realidad. Hay dos, digamos, plagas, ¿no? Una es la de la langosta y la otra del coronavirus. Hay que acotar de que no es la primera vez en la historia de la humanidad, quizás sí en el siglo XXI en el que estamos, donde se dan, digamos, estas plagas, ¿no? O pandemia, sí. O pandemias. Es la primera vez en el siglo XXI, pero desde que el ser humano existe en la Tierra, ha habido brotes epidémicos que han azotado y devastado ciudades y pueblos. La peor de todas ha sido la española, la gripe española, después de la Primera Guerra Mundial, que se calcula que dejó entre 30 y 50 millones de muertos. Esa ha sido la peor, al menos de la historia. Pero ha habido epidemias de cólera, ha habido epidemia de tifoidea, ha habido epidemia de la viruela, del polio, en fin. Muchas. Obviamente tenemos que tomar medidas para esto. No podemos estar al margen, ¿no? Nosotros como creyentes, como católicos, también tenemos que hacer una reflexión y una meditación. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en la Biblia hubo precisamente esta plaga de langostas en varias ocasiones. Sí. Y sobre todo cuando el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia y viene todo el tema de la reconstrucción de la ciudad, ¿con qué se encuentra? Con lo que menos ellos esperaban. Una plaga de langosta devastadora. Ahí es donde el profeta Joel, que está hablando de parte de Dios, que aquí es el punto, ¿no? Es un signo. Está hablando de parte de Dios y dice, bueno, ante todo esto hay que hacer penitencia, hay que orar y hay que ayunar para que Dios meta su mano, que fue la lectura que se proclamó el miércoles de ceniza, donde se hablaba de que anuncien un ayuno, etc. Y lo ve como un anticipo del día de Yahvé, porque esa mentalidad bíblica, todas las catástrofes están relacionadas con el día de Yahvé, día de la justicia divina, obviamente, y se ven tanto estas plagas como las epidemias como parte de las consecuencias del pecado. Y no es que Dios castiga, es el hombre el que se castiga, que Dios no castiga. Y que lo busca también. Porque también podemos todo ver, eso. con nuestra mentalidad racionalista, intelectual, que un Dios todo amor y un Dios misericordioso, ¿cómo puede castigar al hombre?
Pero es que pero no vemos la otra Dios ha parte. dado sus leyes, nos ha enseñado a vivir. Sí, Y cuando uno no vive de acuerdo a lo que Dios enseña, el hombre se castiga. Uno es víctima de esto. ¿Cómo pasa con el SIDA? El SIDA también es una epidemia que ha sido más devastadora del coronavirus. Y no le exactamente. prestamos atención a esta pandemia, ¿no? Que es terrible. Todos los infectados que hay desde que apareció el primer brote hasta ahora y toda la gente que muere por la enfermedad del SIDA. Sí, Fíjate que aquí hay un virus también, ¿no? Entonces los virus, obviamente Dios no los quiere y es algo que afecta a la humanidad, pero son consecuencias también del pecado, porque obviamente en un mundo donde la humanidad se aparta de Dios, donde no oramos, donde vivimos como si Dios no existiera. lo Bueno, rechazamos. ante todo esto, esto debe servir al hombre para buscar a Dios, para acercarse a Dios, como ocurrió con la epidemia del cólera o la peste negra o la viruela y todas estas pandemias que ha habido en la historia de la humanidad. Ahora vamos en el segundo bloque, nosotros como creyentes, cómo debemos enfocar estas dos realidades que estamos viviendo a nivel del planeta. Y ya sabemos de la devastación también que ha habido con los incendios, que sobre todo que se dio en Australia, ¿no? Ahora se está dando esta plaga de langostas en 12 países de África, que realmente es doloroso, es triste. Y obviamente Dios no puede mandar esto. Pero frente a esto, nosotros como creyentes y cristianos tenemos que ver cómo auxiliamos y ayudamos a estos hermanos que están sufriendo y qué medidas la humanidad va a tomar para proveer de alimentos a estos países que en este momento están siendo afectados por esta plaga de langosta que según los estudios que se han hecho nunca se había visto una magnitud tal, porque sí ha habido plagas de langosta, pero no a Esa estas magnitud, dimensiones, sí. porque se han multiplicado, ¿verdad? Digo, todo el mundo se pregunta, pero ¿cómo es esto, no? Ahora, hay que pensar también en esto y las medidas de penitencia, de oración, de ayuno, de sacrificio, que van dirigidas para que Dios, en su bondad y su misericordia, alivie estos males que están viniendo a la humanidad. Tenemos que tomarlo con fuerza, digo yo, ¿no? Sí, Este llamado, estas advertencias de los signos de los tiempos que estamos viviendo. Además, está escrito en el Apocalipsis que antes de la segunda venida de Cristo van a venir grandes epidemias. Está allí, está allí. Ahora, no digo, porque también ponen en mis labios cosas que yo no he dicho, sino cada uno lo interpreta a su modo. Yo no digo que estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Lo que estoy diciendo que la humanidad siempre ha vivido estas pandemias y plagas y ha salido adelante. Bueno, y nosotros como creyentes, ante todo esto, tenemos que actuar y tenemos que tomar medidas enérgicas y claras, ¿verdad? Y esto no es solamente de que no nos damos la paz en la Eucaristía. iglesia y recibimos ahora la comunión en la mano, pues si la mano también está llena de bacterias. Y La que más está como llena. algún médico me decía, bueno, si tú vas a recibir la comunión y tus manos ya tocaron superficie donde está el coronavirus y el sacerdote te da la Eucaristía en la mano, el sacerdote puede recibir ahí el coronavirus y pasarlo al otro que la está recibiendo en la mano. O sea que recibir la comunión en la mano no es que va a detener un brote, se puede evitar y por supuesto es una medida higiénica, fíjense lo que estoy diciendo. Pero no solamente es el hecho de que recibo la comunión en la mano porque nos estamos yendo en este momento lo menos relevante, sino el hecho de que la gente tiene que ser precavida, lavarse continuamente las manos, La prudencia también. con agua y jabón y con
alcohol, etcétera, y estos productos que venden, pero si no siguen esas medidas, el hecho de estar recibiendo la comunión de la mano no va a evitar aquí que se propague el virus del coronavirus. Sí. Además, cuando estas epidemias se han dado, o pandemias, hablemos en Europa, ¿verdad? Porque estas comienzan a aparecer en la era cristiana del siglo V con una gripe de Grecia, y de ahí vinieron otras hasta el tiempo posteriormente del Papa Gregorio. Lo que ha hecho la Iglesia es más misas, más oraciones, más penitencia, más confesiones y no sustraernos de la práctica religiosa para evitar el contagio. Ahora, de que hay que ser prudente y hay que ver cómo lo vamos a hacer. Repito, pero no es que por eso vamos a dejar de practicar la fe, porque lo que hay que hacer precisamente es lo contrario. Es no lo contrario. Alejarnos. Y si no es así, entonces la Biblia está equivocada, pues. La Biblia se equivocó. Porque antes las epidemias y ante las plagas, fíjense la Sagrada Escritura, se redobla la penitencia, la oración, las peregrinaciones, que por supuesto también hay que ser prudentes. Por ejemplo, ahora en el santuario de Lourdes, en Francia, se han cerrado las famosas piscinas para los enfermos. Están cerradas. Y han disminuido las peregrinaciones al santuario de Lourdes. No quiere decir eso que la gente ha dejado de peregrinar. Ante el brote de coronavirus hay que ir al santuario, hay que orar, hay que pedirle a Dios. Pero el hecho de cerrar las piscinas es una medida también prudente y de prevención. Pero las peregrinaciones continúan. Sí, es que debemos de ir, Padre, y pedirle mucho a la Virgen, ¿no? Sí. Orar muchísimo más y estar unidos, sobre todo, a la ayuda, ¿no? Bueno, Padre, entonces, gracias por habernos explicado todo esto. Vamos a un pequeño cambio para poder hablar un poco más de cómo ayudar a prevenir todas estas plagas y manteniéndonos en oración. Continuamos con mucho más de las buenas nuevas para todos. Pues siguiendo compartiendo con ustedes, informándoles sobre estas plagas y estas pandemias que, Padre, pienso que todos debemos de estar bien informados para ayudarnos a todos, tomar las medidas necesarias y ayudarnos unos con otros, porque solos no vamos a poder solidarizarnos con nuestros hermanos en África y que están pasando mucho sufrimiento, igual en Europa, ¿no, Padre? Y también hemos escuchado, ¿no?, que, por ejemplo, en Europa, en Italia, están quedándose en sus casas, ¿no? Está como bien restringido el salir y cada uno está tomando sus medidas también. Bueno, vamos a hablar primero del coronavirus. Del coronavirus, y exacto. Lo vamos a relacionar también con la plaga de langosta que se está dando en 12 países y puede abarcar muchos más países de África. Exactamente. Esto es impresionante, hermana. Es grandísimo. Imagínense que se hubiera cubierto todo Centroamérica. Y esos países son más grandes que nuestros países centroamericanos. O sea, eso que está pasando en África sí es apocalíptico, definitivamente, entre comillas. Tengo que poner las comillas para que... Y que deben de verlos también en el internet para que realmente vean. Así, pónganlo ahí, plaga de langostas en África. Es una cosa impresionante, ahí está, devastadora. Ahí lo podemos ver. Ahí tenemos sí, un video de cómo estos insectos están llegando a devastar en horas, devastan hectáreas, kilómetros y hectáreas de sembrados. Apocalíptico, Padre. No, es una cosa impresionante, hermana. Pero bueno, ahora, primero ante esto no hay que tener miedo. Lo primero. Porque yo pienso que en relación al coronavirus es una teoría que se habla y se discute por los medios
si no será que detrás del coronavirus algo se está ocultando. Reconocemos que los científicos tienen un misterio ante este brote de coronavirus, que existen varios coronavirus, pero este es el COVID-19, que es una cosa que primera vez, al menos que se está manifestando de esta manera, que existía, pero se está manifestando de esta manera, y que ya lleva 3.000 muertos y más de 80.000 personas infectadas, de lo que se da a conocer, porque sabemos que esto ocurre en un país comunista, donde grandes proporciones de sus habitantes son ateos, no porque ellos quieran, sino porque el gobierno ateo, marxista, comunista se lo impone, e incluso allá en China todavía la iglesia cristiana ha recibido persecución, y el año pasado destruyeron más de 300 iglesias y cruces. Ahora, y este señor, el presidente de China, denegó algunas ayudas a aquellos que no tenían su imagen en algunas casas, al menos eso lo dijeron las noticias a nivel internacional. Comienza este brote aquí, pero fíjense ustedes las medidas radicales que se toman en los países donde llega el brote. ¿Por qué tanto miedo si los científicos han dicho que mueren más gente por la influenza que por el coronavirus? Eso es lo que a mí me sorprende. ¿Por qué tanto miedo? El año pasado murieron miles de personas por la influenza, y la influenza está en Panamá, está en toda América, está en el mundo. Y si acaso un 5% de todas las personas que están infectadas con el coronavirus quedan en estado grave. La mayoría se recupera. Quizás un 3% muere. Pero ¿por qué tanto miedo a este virus? Realmente yo no le tengo una explicación. Yo no la tengo. Y miren cómo van vestidos con estos vestidos de astronauta. Pero es un terror que hay ante esto. Y también la gente está alarmada porque tampoco no dicen un diagnóstico. Ahora, bueno, ¿cómo puede ser que el terror viene? Primero porque no estamos con Dios, porque puede ser eso produce miedo. Y lo otro es que como es un virus que no hay una cura y no se sabe cómo muta y si muta, y cómo es posible también que personas que ya lo tuvieron, que ya tuvieron el cuadro de fiebre y salieron del cuadro, todavía siguen teniendo el virus que no le produce los efectos de fiebre, etcétera, pero lo tienen y pueden ser obviamente portadores. Quizás todas esas cosas están dentro de esa esfera del por qué existe este terror ante el coronavirus. Si más gente muere por el SIDA, si más gente muere por la influenza, si más gente muere por otras razones, accidentes, infartos, diabetes, presión arterial, ¿por qué este terror ante el coronavirus? No entiendo. No entiendo. Y que los miedos vienen también del maligno, ¿no? Que también puede ser por supuesto, una infección que también pueda que venga del mal, porque tampoco como mira, dice, no hay una razón se de dicen ser. los médicos que los que mueren son personas en estado crítico. Y claro, tuvieron el virus, les dio la neumonía y murieron. Es comprensible, es normal. Con enfermedades crónicas ya Pero ¿por qué graves. este pánico si es un resfriado? Es un resfriado. Que han muerto 3.000 personas, sí, pero ¿cuántas personas no mueren? Mueren más de 3.000 personas al año por la influenza. Y no hay ese pánico. Y el montón de abortos, padre, también. Ah, no, ni hablemos de eso, hermano. Ni hablemos de eso. Eso no preocupa. Eso no. Y ahí sí hay que defender a grupos feministas que quieren abortar y quieren abortar. Entonces, yo digo que si en estos tiempos nosotros no oramos, nos enredamos por los medios, por algunas voces, por la presión negativa del grupo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo no digo que no haya que cuidarse, por supuesto que hay que cuidarse. Claro que sí. ¿Verdad? Hay que, como me decía una doctora, y tiene toda la razón, debemos habituarnos, y aquí en Panamá no estamos acostumbrados a estarnos lavando las manos con agua y jabón frecuentemente.
Este virus aparentemente puede quedar en la superficie unos 9 o hasta 10 días. Y pasa alguien la mano por allí, se la pasa por la nariz y allí se fue el virus. Entonces hay que estar lavando la superficie y una persona resfriada, y esto vale también para aquel que tenga la influenza o aquel que tenga un resfrío común, no puede estar tocando superficie dejando el virus por cualquier sitio. Ser prudente Tiene que también. estarse lavando las manos y tapándose la nariz y la boca cada vez que estornuda con papel y tirarlo a la basura. Y no con un pañuelo, porque queda el virus ahí, vuelve y se lo pasa. Sino esos papeles desechables, así es. Tener esos pañuelos en el bolsillo. También las mascarillas, no es que, hay mascarillas que han dicho que no es que detienen el virus, ¿no? Depende del tipo de mascarilla, y además las mascarillas hay que estarlas renovando continuamente, o botando, ¿no? Y poniéndose una nueva. Entonces, las medidas higiénicas son aquí esenciales. Luego, no tener miedo. Tercero, oye, hay que estar bien con Dios, porque si uno se muere también tenemos que estar preparados, ¿no? Pero no lo digo por esto, sino porque también en la historia de la iglesia, frente a los virus, nos hemos dado cuenta que Dios protege. Esto no quiere decir que no hayan algunos que también se hayan ido con las epidemias. Por ejemplo, los pastorcitos de Fátima murieron con la epidemia de la española, del H1N1, pero ya la Virgen se los había advertido de que pronto se van a ir al cielo. San Gabriel de la Dolorosa, a los 24 años, murió por una tuberculosis. Pero también Don Bosco con sus jóvenes, ante una epidemia que hubo en Turín, ninguno murió. Y socorrieron a los que estaban afectados, parece, por la gota. Lo mismo con ocasión del brote de cólera en París. Las personas que llevaban la medalla milagrosa y rezaban el rosario y todo, no hay datos de que la epidemia les llegó. Entonces esto es interesante, ¿no? Muy interesante. Hay que buscar a Dios, hay que rezar, hay que tener objetos religiosos benditos. Agua bendita. Agua bendita, claro. Todas estas las cosas, noches. sí, entonces los sacramentales de nada sirve. No. Ahora es donde más sacramentales Claro, tenemos que tener los encima. sacramentales, y hombre, hay que confesarse, a buscar la gracia de Dios, hay que rezar. La oración aquí es clave. Y fíjate que yo aprovecho para decir que ante esto, nuevamente, repito, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, y según el mensaje atribuido a la Virgen, y ya sabemos que la Santa Sede ha reconocido las primeras apariciones de la Virgen Medjugorje, el mensaje de la Virgen es esperanzador. El porque del 2. El del 2 sí, dice que no tenga miedo, pero también el del 25, cuando habla de que la nueva primavera que viene, de la fe y de todo lo demás, que hay que orar y que no dejemos todas las preocupaciones. No recuerdo aquí todo el contexto del mensaje. Hay que ver esto positivo, pero también hay que tomar medidas y ser prudentes. Este es un virus maldito, como también esta plaga de langosta. Entonces, si esto viene del demonio, hay que atacarlo con la oración, con el ayuno, con la penitencia, porque también hay gente que piensa que el diablo no existe, ¿no? Y que, como decía el Papa recientemente en su alocución, con el demonio no se dialoga. Pero, ¿verdad, queridos amigos? Como creyentes hay que hacerle la batalla. Hay que tomar medidas. Y ya sabemos, para eso los agentes de la salud y el Ministerio de Salud, más adelante, si en caso tal se da un brote en Panamá, se nos dirán las medidas que debemos tomar. Pero ya sabemos ante otros virus las medidas que hay que tomar. El virus del SIDA, hombre, la abstinencia. La castidad. La castidad, ¿no? Y tomar los retrovirales, todo el tratamiento que hay que hacer, la tripleterapia. Bueno, pero ¿qué pasa con este coronavirus? Aquí en Panamá no lo tenemos, pero ya está presente en Ecuador, está presente en México, En Estados está Unidos. presente en Estados Unidos,
está presente en Brasil y está presente en República Dominicana. 5 países de América. Es muy probable, es lo que han dicho los médicos, que va en cualquier momento a llegar a nuestro país. Pero también, según lo que he leído, yo no soy especialista, no soy médico, no soy científico, no soy especialista, pero según lo que he leído, el calor no le agrada a este virus. Y por eso se piensa que con la llegada de la primavera a Europa terminará esta plaga ya. Bajan los niveles, sí. Se piensa, eso es lo que he leído. En Panamá, ¿cuál es el problema? Si nuestro país es un país de calor, oye, el problema aquí son los aires acondicionados. Exacto. Ahí es donde el virus va a estar feliz. Que se usa muchísimo por las calores. Así es, así es. Bueno, todos a usar abanico. Imagínate, con esto, porque aquí hay gente extranjera que dice a Panamá, padre, yo no pensé que aquí en Panamá yo iba a estar usando abrigo, he tenido que ir a comprar abrigo, donde entro es un frío espantoso que uno no puede estar. Sí. Bueno, esto no ayuda al virus, y de eso no hemos pensado, porque tú dices en la calle que el abrazo de paz, no que la comunión, sí, y el virus, ¿dónde se recrea y dónde coge fuerza? En el aire acondicionado. Yo creo que hay que pensar en eso también. Porque un médico italiano decía, esto del virus es muy sencillo, está comprobado que el virus no puede vivir más de 27 grados. Entonces tomemos cosas calientes, expongámonos al sol, pero ¿qué pasa con todos estos aire acondicionados? Que lo necesitamos, por caridad, no es que lo vamos a eliminar. Lo digo para ponerlos a pensar, hermano, ponerlos a pensar. Pensemos un poquito. Pensemos un poquito. Hay que ir tomando medidas de prevención. Y yo digo aquí está, ¿ves? La primera prevención. La corona del rosario. La corona antivirus. Porque está el coronavirus, esta es la corona antivirus. Comencemos a rezar el rosario. Que Dios meta su mano que detenga esta pandemia. Sí. Como también la plaga de langostas allá en África, ¿no, hermano? Padre, seguro que es una llamada a la conversión, que es un momento de gracia para que todos nos acerquemos a Dios viendo todo esto, ¿no? Sí, no, y por ahí dijeron que yo había dicho que era un castigo de Dios. Yo no he dicho eso. ¿Cómo voy a decir yo eso? Si acaso soy Dios, yo Dios para saber qué es lo que Él hace. Claro. Yo lo que he dicho es que Dios permite esto, y esto es una advertencia, porque Dios permite todo. Sí, es una cosa... Todo lo permite Dios. Dios permite el aborto, Dios permite el SIDA, Dios permite el cólera, Dios permite los divorcios, Dios permite hasta el pecado, Dios permite que el demonio exista, Dios permite todo. Ahora, ¿por qué vienen los males? Son fruto del pecado, al menos eso es lo que está en la revelación. Sí, porque es algo que afecta. Claro, ahora, Dios infinitamente misericordioso ante nuestros errores, nos ayuda y nos tiende su mano. Amén. Por eso, y léanse el libro de Joel ante esta plaga de langosta, ahí está clarito, ¿no? Sí. Cómo el Señor habla de la conversión, o también cuando Nínive iba a ser destruida. O sea, la conversión, la oración en el ayuno cambió las cosas, cambió la historia. Así es que bueno, yo creo que este año 2020 va a ser un año va a ser un año de recesión, definitivamente económica. Ya sabemos que en Panamá no estamos bien económicamente, y con este problema, imagínense que llegue aquí este brote, ¿cómo no va a afectar nuestra economía? Pero precisamente para que esto no se dé, oye, busquemos más a Dios. Vaya al Santísimo, comienza a rezar el rosario en familia, ayune. La Cuaresma es un tiempo de ayuno y de abstinencia. Y luego, bueno, tomar las medidas necesarias de prevención, y si llega el brote, bueno, ya de confrontación, ¿no? Que evitar los lugares conglomerados, lo que dijimos al inicio también, todas las medidas. Taparse la boca, de evitar estar cerca de personas que pueden
el día de mañana tener la enfermedad y tomar medidas. Ya lo han dicho que Panamá está preparada para esto. Lo han dicho el Ministerio de Salud. Gracias a Dios. Digamos, a nuestro modo, no es que vamos a reaccionar como China, que ya es otra cosa. Leí una noticia donde Bill Gates estaba destinando $100 millones para detener esto en Estados Unidos. No sé si la noticia sea cierta. Ojalá. Salió en algunos medios. Pero ahí vemos nuevamente el hecho de que la cosa es seria, pues, Sí. del coronavirus, que todavía no me explico por qué tanto pánico si supuestamente peor es la influencia y peor son otras enfermedades que anualmente cobran más vida. Exacto. O en 3 meses cobran más vida que lo que está cobrando. Yo pienso este también, virus. padre, que para detener los miedos es importante la brújula, que es la palabra de Dios. O sea, todos los días, todos unirnos para leer qué me dice Dios a través de las lecturas, porque, como usted bien lo ha dicho, la Biblia nos habla de esto. O sea, Dios no está lejos de las plagas ni de las enfermedades, sino que está todavía más cerca y nos habla actualizado supuesto. ahí en la lectura de la palabra de Dios. Es cuando Dios está más cerca del hombre, en el Exacto. sufrimiento, en el dolor, en la prueba. Y así como Él se acerca a nosotros, también nosotros debemos acercarnos a Él. Exacto. Pero fíjate, esto está ayudando en parte a que las familias estén unidas, que la gente en estos países ahora tiene más tiempo para estar en familia, no sale de la casa, están allí reunidos, están rezando, están yendo a la iglesia, donde están las iglesias abiertas, Sí. porque también en algunas diócesis los señores obispos han pedido que se celebre la misa, pero no evitando las concentraciones para evitar el contagio. Claro que sí. Y así los funerales con poca participación, los matrimonios con poca participación, que debe ser, pero bueno, doblar rodillas, ayunar, doblar rodillas, confesarnos, pedirle al Señor misericordia ante estos fenómenos que se están Claro que dando. sí. Bueno, nos despedimos de ustedes y bueno, nos vemos en otras buenas nuevas para todos y bueno, a tomar las medidas y a unirnos en oración. Amén. Que Dios los bendiga.